Hola, mi nombre es Mauri Lugo, soy docente de la asignatura Sistemas de Información de la Universidad Francisco de Miranda, específicamente en el área de municipalizada. Vamos a dar inicio a la unidad número 1 de esta unidad curricular llamada Programación Estructurada. Dentro del contenido programático del cual vamos a hacer mención, vamos a hablar sobre las definiciones de prototipo, declaraciones subrutinas, reglas de alcance, paso de argumento de una función, recursividad, apuntadores, asignación de memoria dinámica y desarrollo de las aplicaciones referentes al ámbito educativo social. Vamos a hablar un poco sobre la historia. A finales de los años 1960 surgió una nueva forma de programar que no solamente daba lugar a programas fiables y eficientes, sino que además estaban escritos de manera que facilitaba su comprensión posterior. Es importante hacer mención que el teorema del programa estructurado no es más que un estilo en el cual se busca que el programador elabore programas sencillos y fáciles de entender. Partiendo de esto, las estructuras secuenciales tenemos tres tipos de estructura: la secuencial, la selectiva y la repetitiva. Vamos a definir lo que es la estructura secuencial. Es aquella en la que una acción o instrucción sigue a la otra. Las tareas se suceden de tal modo que la salida da una entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el fin del proceso. Aquí podemos visualizar un ejemplo por medio de un algoritmo, que no es más que iniciamos el algoritmo para solicitar dos variables que vamos a ingresar mediante el teclado para hacer suma de estas dos variables. Solicitamos o leemos la entrada, solicitamos ingreso a la primera cifra de usuario, donde va a estar representada por la variable A. Posteriormente vamos a ingresar a la segunda cifra a sumar, que va a estar representada o almacenada por la variable B. Hacemos la operación, se realiza la suma y se muestra el resultado, ¿ok? Y finalmente se muestra un mensaje donde dice gracias por su uso. Fin del proceso. Así se va a hacer uso de esta manera trabajan las estructuras secuenciales. Si ahora hablamos de lo que es la estructura selectiva, se evalúa una condición y en función del resultado de la misma se realiza una opción u otra. Las condiciones se especifican usando expresiones lógicas. Acá en este ejemplo que tenemos acá, podemos visualizar que las condiciones, ¿sí?, van a tener dos opciones, verdadera o falsa. De ser verdadera o de cumplirse esta condición, pues vamos a hacer una operación, ya sea una operación aritmética. Posteriormente a esta operación aritmética vamos a tener un fin del proceso. Si la condición no se cumple, entonces vamos a pasar a falso, donde no se cumple la función y vamos a hacer otra operación que de igual manera me va a mostrar o me va a dar el fin del proceso. Para terminar con los tres tipos de las estructuras, vamos a tener las estructuras repetitivas, que nos permite ejecutar acciones que pueden descomponerse en otras acciones primitivas. Esta estructura debe tener una entrada y una salida, en la cual se ejecute la acción en un determinado o indeterminado número de veces. Las estructuras repetitivas pueden ser mientras, que es el while, el for, para, o el do while, que es hacer mientras. Este ejemplo que tenemos acá, podemos dar inicio, ¿verdad?, a un programa o un algoritmo donde me va a hacer un ciclo, que es el que tenemos representado por for o para, que me va a indicar una variable que la vamos a iniciar en 1, una condición que le vamos a decir que va a ser menor o mayor o igual, dependiendo de lo que vamos a requerir. Le vamos a colocar aquí un número porque este ciclo va a cumplirse siempre y cuando se cumpla esta condición. Y F++ va a ser el contador que me va a permitir que este ciclo vaya continuando. Posteriormente que pasemos por este ciclo, se va a incrementar y me va a dar aquí un resultado. Este ciclo que ustedes aquí me va a retornar, porque este ciclo se va a cumplir siempre y cuando se cumple esta función o este contador. Al este contador ya no cumplirse, entonces no va a volver al ciclo, sino que simplemente va a romper aquí y termina el ciclo. ¿Okay? De igual manera, aquí lo podemos ilustrar de una manera un poco más corta, donde tenemos una condición, que puede ser un while o un do while. Tenemos una condición, si se cumple, se va a ejecutar la acción y regresamos al ciclo. De no cumplirse, entonces rompemos el ciclo y termina la condición. Vamos a hablar un poco sobre lo que son los prototipos.
Un prototipo sirve para indicar al compilador los tipos de retorno y los parámetros de una función, de modo que compruebe si son del tipo correcto cada vez que se use esta función dentro del programa. Aquí podemos visualizar el ejemplo de la declaración de un prototipo. Vamos a tener entero mayor y vamos a tener dentro de ese prototipo una declaración de una entera variable A y una entera variable B, ¿sí? Posteriormente, aquí lo que me está mostrando es un genérico de que este prototipo es entero de llamado mayor y que aquí vamos a tener la declaración de dos variables que ya definimos que es A y B. Vamos a continuar explicando lo que es las invocaciones. Una invocación o un llamado a una función implica pasarle el control de la ejecución del programa, así como los argumentos o parámetros que requieren para realizar su tarea. La invocación de una función se realiza de la siguiente manera. Vamos a tener el nombre de la función y entre paréntesis el argumento al cual se está haciendo la invocación. El sistema de invocación remota de métodos abreviado como RMI de Java, me permite a un objeto que se está ejecutando en una máquina virtual de Java llamar a métodos de otro objeto que están en otras máquinas diferentes. Esto es muy importante de entender, que se hagan llamados de invocación de variables de métodos que estén en otras máquinas virtuales y poder hacer uso de ellos. Vamos a hablar ahora sobre lo que son las declaraciones de variables. Tenemos las variables locales que van a estar dentro del módulo o de la fracción, como en este caso tenemos lo que es las enteras A y B, y tenemos las globales que las llamamos cabeceras del programa. Es muy importante hacer mención que estos dos tipos de variables se manejan dentro del programa. Vamos a hablar ahora sobre lo que son las subrutinas. La subrutina tiene lo que me permite es, facilita la estructura del programa, me ejecuta su programa hasta el final y el programa retoma el control. Aquí podemos tener en este pequeño ejemplo de un programa principal, lo que hace en función de cuando tenemos instrucciones más instrucciones y tenemos una subrutina con su nombre. Esta subrutina me va a facilitar la estructuración del programa y me va a permitir a mí tener menos líneas de código y que haga la función correcta. Vamos a hablar de lo que son las reglas de alcance. El alcance de un identificador es la porción del código en el cual dicho identificador puede ser visto y por lo tanto referenciado. Un identificador puede ser una variable, una etiqueta, un prototipo, una definición de una función. Vamos a hablar de tres aspectos importantes. Los archivos están declarados fuera de su función. Las variables están declaradas dentro de un bloque de este código y las funciones variables o locales, porque las funciones pueden estar declaradas variables o localmente. Vamos a hablar sobre lo que son los pasos de argumentos a una función. Tenemos el paso de argumento por valor. Este paso de parámetros por valor consiste en copiar el contenido de las variables que queremos pasar en otra dentro del ámbito local de la subrutina. Y tenemos la parte del paso de referencia. El paso de parámetros por referencia consiste en proporcionar a las subrutinas a las que se le requiere pasar el argumento de dirección de memoria de datos. En este pequeño ejemplo que estamos ilustrando acá, tenemos definido una entera función, ¿ok? Que la declaramos como void, que no tiene parámetros, y tenemos una entera función donde estamos declarando una diversidad de variables, donde aquí estamos igualando una T3 como igual a 1. Estos son tres parámetros simples, uno con argumentos por defecto, que en este caso es el T3. Tenemos una entera función donde estamos declarando unos argumentos que son subpunteros y una referencia. Y finalmente una entera función donde estamos declarando una cadena y ciertos números de otros argumentos o un número fijo de argumentos de tipos variables. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la recursividad en el día de hoy. La recursividad no es más que una técnica de programación que se utiliza para realizar una llamada a una función desde ella misma. De allí su nombre. ¿Por qué lo podemos llamar como recursividad? Porque se hace el llamado de la misma función dentro de ella misma. Esto me permite, dentro de mis líneas de código, pues hacer el objetivo que es conseguir en este caso el factorial de un número sin necesidad de tener tantas líneas de código. La recursividad es algo abstracto, pero me facilita como programador tener mi resultado
y tener una eficiencia en programación. Los apuntadores. ¿Qué es un apuntador? Es una variable que contiene la dirección en memoria de otra variable. Se puede tener apuntadores a cualquier tipo de variable. Un apuntador no es más, como lo dije anteriormente, que me tiene almacenada o me indica cuál es la dirección de memoria de otra variable. Esto lo vamos a declarar como estamos viendo acá en el ejemplo. Vamos a hablar sobre la asignación de memoria, ventajas y desventajas, y por qué es dinámica. En la asignación de almacenamiento de memoria para utilización por parte de un programa de computador durante el tiempo de ejecución de ese programa. En C++ tenemos la asignación de memoria de esta siguiente manera, donde vamos a asignarle cantidad de memoria según lo que vamos a definir en nuestro arreglo. En este caso estamos hablando de 5, vamos a tener 5 espacios para almacenar y guardar nuestra memoria. La manera de deliberar esta memoria es eliminándola posteriormente a que la utilicemos con nuestro comando delete. ¿Sí? Vamos a hablar sobre la asignación dinámica de memoria, donde tenemos las ventajas y las desventajas. Una de las ventajas es incrementando durante la ejecución del programa. ¿Por qué es una ventaja? Porque se va a ir incrementando la asignación de memoria a medida que vamos ejecutando el programa. Donde se consiga el código que le indique que tiene que crear una memoria, pues así el compilador lo va a ejecutar. Y la desventaja es más difícil de manejar, de eliminar por el programador. Porque posteriormente a que se ha creado tenemos que ir código a código por delete, como anteriormente lo expliqué, para ir eliminando. Y afecta el rendimiento. Para ir terminando y concluyendo con este tema, tenemos lo que es el desarrollo de aplicaciones referentes a ámbito educativo. Es importante hacer mención que el decreto 3390, que aún se mantenía en vigencia, pues lo que nos permite es presentar lo que es el software libre, en este caso Linux, como una opción donde no tenemos por qué pagar licencia para mantener nuestra plataforma o nuestro software actualizado. Y el secreto de este gran crecimiento de lo que es software libre es la comunidad que utiliza y trabaja sobre este software libre. Es muy importante hacer mención que esto es una comunidad que trabaja, por eso se habla de que es un software libre. Es libre la utilización, mas no es gratuito la herramienta que se desarrolle en ella. Más adelante, en las próximas sesiones, vamos a hablar un poquitico más sobre lo que es las leyes e importancia de este decreto presidencial. Pero antes de terminar nuestra sesión de clase y retomando y haciendo un poco un resumen, que hablamos sobre los tipos de estructuras de datos, hablamos sobre lo que es la asignación de memoria, sobre lo que son los apuntadores, entre otras cosas más. No quiero despedirme de esta sesión de clase sin dejarle un pequeño mensaje donde me dice que el líder verdadero de un gran educador cívico, moral y político es un conductor. La educación bolivariana de los sistemas de información. Con esto damos cierre a nuestra primera unidad. Que tengan muy buen día y espero les haya gustado.